Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en el programa Un Bizcocho con Churuchumbi. Ahora sí, estamos dotados de bizcochos de Callao. No se olviden que aquí tenemos y están para nuestros dos invitados. Tenemos a la doctora Alexandra Almeida. Ella es miembro de Acción Ecológica y por supuesto vocera de Acción Ecológica en el área de petróleo. Ustedes saben que las reservas de petróleo, unos dicen que ya se termina. Sería importante que conversemos directamente con especialistas, con personas que conocen de verdad en el territorio. Ella es ingeniera bioquímica, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Igualmente también contamos con el distinguido doctor Washington Andrade, uno de los grandes defensores de la OCP y ahora de Sacha. Igualmente, en estos días se han hablado un sinnúmero de argumentos alrededor de la privatización de Sacha. Bueno, con los dos invitados nos gustaría hablar de cuál es la situación de Sacha, pero por otro lado también por qué apostamos al tema del petróleo, sabiendo que existen ya pocas reservas. Unos han manifestado que tenemos por los próximos 7 años o 10 años. ¿Y por qué no buscamos otras alternativas económicas? Por ejemplo, Costa Rica no es un país petrolero, pero vive de los ingresos económicos del turismo. Así es que en ese contexto es importante que hablemos claro, con mucha franqueza, con mucha sinceridad, la otra historia, la otra verdad desde los actores que están en el territorio. Así es que en ese contexto, bienvenida, doctora Alexandra Almeida. Usted nos ha dicho que es la vocera de Acción Ecológica en área de petróleo. Cuéntenos y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Acción Ecológica es una organización que el próximo año cumple ya 40 años de hacer un recorrido, un monitoreo a todos los conflictos socioambientales que se han dado en todo este tiempo en el país. Actividades que han generado violaciones a los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos y ahora derechos de la naturaleza. Y justamente uno de los temas que más antiguamente ha trabajado Acción Ecológica es el tema del petróleo. Nosotros empezamos a visibilizar el impacto que generaba la actividad petrolera de Texaco cuando ingresó y cuando descubrió, supone, el petróleo hace 58 años, de este 29 de marzo. Se cumplen 58 años de extraer petróleo en la parte norte de la Amazonía ecuatoriana. Y nosotros hicimos las primeras, como digo, visibilizaciones de qué significaba para la Amazonía el que seamos país extractor de petróleo, porque está mal dicho productor, no estamos produciendo petróleo, estamos extrayéndolo. ¿Y qué significa eso para el ecosistema amazónico, un ecosistema que es mundialmente reconocido como mega biodiverso, y para los pueblos, tanto indígenas como campesinos que emigraron allá justamente atraídos por esta industria, por el inicio de esta industria? Entonces nosotros hemos hecho todo este monitoreo ambiental a la industria petrolera y lamentablemente hemos constatado que es una actividad que destruye, muy destructora, que tiene impactos no solo locales como contaminación de aguas, de suelos, de aire, sino también impactos globales, porque el cambio climático, que es un problema global que está a punto de colapsar el planeta, justamente se produce por el consumo de combustibles fósiles, por la quema de combustibles fósiles, que es petróleo, gas y carbón. Entonces nosotros en esta coyuntura estamos, nuestra propuesta es mirar el tema este coyuntural de Sacha de una manera más amplia. Obviamente estamos en contra de la concesión o delegación que están haciendo a la empresa privada o lo que quiere hacer el gobierno a la empresa privada de entregar el campo de donde más volumen se extrae de petróleo, que es Sacha, a estas compañías que además tienen nefastos antecedentes
y estamos en contra, pero además estamos haciendo una propuesta de que Petroecuador debería operar ¿Por qué lo no que hacemos una resta. pequeña pausa y regresamos? Ya. Que también estamos con el doctor Washington Andrade, un experto en estos temas, antes en la defensa de OSP y ahora en defensa del patrimonio nacional como es el Sacha. Bienvenido, querido doctor. Sí, muchas gracias, Guillermo, doctora, y un saludo a toda la audiencia de tu programa. Bueno, en realidad nosotros dentro de nuestro ejercicio profesional queremos devolverle a la sociedad, a la Universidad Central y en general participar de estas luchas y de manera profesional hemos empezado a patrocinar estas luchas. Y decimos luchas ciudadanas porque esto tiene que ver con defender este patrimonio, es decir, y estratégico, como por ejemplo es el OCP. Hace aproximadamente ya más de un año empezamos nosotros la lucha por defender el OCP a sabiendas de que el 20 de enero del 2024 se cumplían los 20 años que tenía la empresa OCP Limited para beneficiarse y recuperar todas sus inversiones, por cierto, de sobrepreciadas en más de 1.500 millones de dólares, porque realmente hay un breve antecedente. La oferta presentada por el cuerpo de ingenieros era la tercera parte de los 1.500 millones de dólares que terminó costando o lo que le facturó OCP Limited al Ecuador. Pero ya concluían el 20 de enero y pasaba al Ecuador, es decir, para que el Ecuador se beneficie de toda esta rentabilidad que produce y las tarifas que cobran por hacer el transporte del petróleo y dejar de pagar a través de Petroecuador las facturas por transportar nuestro propio petróleo. Llegó el 20 de enero y simplemente este gobierno lo que hizo es no transferir al Estado y prorrogar el contrato con estos pretextos de la seguridad, conflicto interno y toda la cuestión, que yo los llamo, califico como un show para haber emitido y colocado en una situación de conflicto armado interno, ¿no? Pero sobre esta base, ahí se han producido más de 100 millones de perjuicios al Estado ecuatoriano. Y es un tema que que está en análisis de la Contraloría y que próximamente va a sacar los resultados. Esto en función de las organizaciones sociales que hemos pedido que se haga un examen especial. Pero en el camino nos encontramos y las alertas dadas por David Almeida como representante de los trabajadores de Petroecuador. Resulta que él en el mes de junio empieza a dar las alertas de que hay esta intencionalidad de este gobierno de realizar, privatizar. Se quiere acomodar con todos los términos, pero en realidad termina siendo una privatización, porque si uno termina viendo el resultado de esto, es que esta figura, delegación, concesión, participación, el nombre que le pongan, finalmente lo que terminan es dándole una participación de más del 87.2% de todo el petróleo, y ahí tomo las palabras de la doctora, efectivamente, de lo que se extrae, no de lo que se produce, ¿no? Pero del petróleo que se extrae. Es decir, de 100 barriles, 87.2, de acuerdo al contrato, con este precio, le correspondería, se adueñaría este consorcio. La empresa privada. La empresa privada, pero claro, nadie está huyendo acá, ni tampoco satanizamos la empresa privada. Pero en este caso, en este sector, sí, porque es realmente leonino este contrato y esta modalidad. Y nos quieren hacer aparecer como que termina siendo beneficioso para el Estado ecuatoriano, diciéndonos invirtiendo. Es decir, ellos se quedan con el 87.5 de la extracción del petróleo y resulta que nos dicen que finalmente el Ecuador se beneficiaría en el 82%. Realmente no entiendo esa lógica, no han sabido explicarlo. En pleno carnaval, nos hicieron un carnavalazo y en pleno sábado de carnaval emitieron entre gallos y medias noches, comunicaron que había una adjudicación, que estaba lista la adjudicación y se aprestaban a firmar el contrato con la panacea pero de 1.500 millones de dólares de anticipo. Aquellos que conocemos del sector público, yo tengo entendido que se debería sacar a un concurso, o en este caso están dirigiendo a dedo. Eso es lo grave, Guillermo. A ver,
acá se han violentado todos los procedimientos. Es decir, aquí no se ha respetado y se ha creado artificiosamente un marco jurídico, es decir, ¿para efectos de qué? Para efectos de poder declarar la excepcionalidad y asignar a dedo a un consorcio que se dice está compuesto por una empresa que es subsidiaria de una empresa estatal. O sea, este es el pretexto para decir que se está contratando con una empresa estatal, la empresa estatal petrolera, la gigante Sinopec. Pero hasta ahora Sinopec, en todo este lío, no ha dado un pronunciamiento oficial. Qué bueno que sería que Sinopec, esta empresa, si realmente Sinopec estuviera acá, Sinopec pone 1.500 millones de dólares y más sin chistar. Aquí, en cambio, lo que ha quedado en evidencia es que es un grupo, o sea, son unas empresas que atrás de estas empresas están otros intereses, como esta coincidencia del número de teléfono que comparte a Modaimi De la con empresa el ordeño. Ordeño. Y el ordeño hoy se está develando que el ordeño también tiene a su vez accionistas. Y entre esos accionistas ha aparecido que es la empresa Lanfranco constituida en Panamá. Y lo grave de todo esto y de llegarse a comprobar es que el beneficiario final, es decir, el dueño de esa empresa, Lanfranco, sería el presidente Mr. Daniel Noboa. Qué grave todo esto. O sea, lo que estamos viendo. ¿En serio nos está diciendo? Esa es la información que últimamente ha salido. Por eso es que la fiscalía abrió el día de ayer, nos notificaron el día de ayer con una investigación previa en contra del presidente de la República y otros funcionarios. O sea, empresas involucradas. En función, sí, Guillermo. Además de paraísos fiscales. Exacto. ¿En función de qué? En función de la petición de acto urgente que nosotros hicimos. Nosotros hicimos una petición de acto urgente que, debo aclarar, no es una denuncia, para que se recabe información, para evitar que se consuma una infracción, para recabar prueba, para que no se pierda esa prueba. Solicitamos eso, pero resulta que la Fiscalía General ha considerado que nuestra petición encierra o constituye una noticia crímenes y ha abierto una investigación previa, para que la Fiscal General, que ya hemos visto que prácticamente le tiene como intocable al presidente de la República y a sus funcionarios, haya hecho esto, es por la gravedad de las denuncias que se están dando. Entonces, evidentemente, abrieron. Hoy estuve convocado a rendir la versión 8:30 de la mañana, me llegó la notificación en realidad a mis correos, se actualizó en la noche y yo vine y fui presto a eso. No se pudo dar la diligencia porque lo que quería es aportar con toda la información que nosotros tenemos, porque hay que decir una cuestión. ¿Por qué nosotros mezclamos el tema del OCP? Porque hemos encontrado coincidencias y tenemos, con conocimiento de causa hablamos, encontramos que hay coincidencias porque hay un estudio jurídico en común que manejan ambos temas. Y atrás de eso estamos descubriendo que hay grupos económicos relacionados con el poder, ¿no? Podemos regresar más luego. Estábamos con la doctora Alexandra y nos decía, estamos en contra de la privatización, o también nos decía delegación, concesión del patrimonio de los ecuatorianos, porque no se olvide que este es un tema fundamental, que conozcan los ecuatorianos la otra versión, la otra verdad, la otra realidad, que probablemente los grandes medios de comunicación no hablan de estos temas importantes para la vida de los ecuatorianos. Probablemente estos recursos sirven para invertir en educación, en salud, para reactivación de la economía. Pero nos decía que estamos en contra. ¿Por qué están en contra? Efectivamente, yo creo que es necesario hacer como un análisis un poco más amplio de lo que es esto. Desde que empezó la actividad petrolera en el Ecuador, las políticas públicas que se han dado para la extracción del petróleo siempre han priorizado los ingresos económicos que genera. Y el petróleo no es solamente dólares, petróleo es mucho más, pero sin embargo lo único que han priorizado es los ingresos económicos y no les ha importado nada más, sobre todo lo social y lo ambiental, para nada, siempre eso ha sido relegado. Y claro, estas políticas o lo que han hecho es, por ejemplo, la toma de decisiones en manos de quién está respecto a todo lo que tiene que ver con la extracción del petróleo y la generación de recursos. Y también el marco jurídico que han hecho es para beneficiar justamente los ingresos económicos y todo lo demás ha quedado a un lado. Y entonces, claro, ahora, producto de eso, tenemos una historia en donde no se ha priorizado
más que el dinero y se ha entregado a las empresas, porque no es la primera vez que se intenta entregar Sacha. Se ha intentado entregar muchísimas veces, se ha entregado ya a otros campos En otros como gobiernos AUCA, también. como Xuxufindi, como Libertador, han hecho concesiones, diferentes tipos de contratos, que sí, de optimización de la producción, que sí, una infinidad de cosas para entregar a la empresa privada, algo que la Constitución dice que debe estar en manos del Estado, porque es un recurso estratégico. Y sin embargo, han hecho mil piruetas para entregar y hacer y beneficiar a intereses de empresas, de grupos económicos del país. Entonces, esto es una cosa que ya se ha dado. Y en el tema este de petróleo, al dejar a un lado una cosa bien importante que es el impacto social y ambiental, porque nosotros vemos que sí, ya 58 años de extraer petróleo, pero vemos que en los sitios en donde están los campos más grandes y donde más se extrae petróleo, es en donde la población vive en peores condiciones, es en donde están los mayores niveles de pobreza, ahí donde hay, el recurso está O en el sea, ¿en dónde subsuelo, se extrae en el el petróleo? suelo la gente vive en las peores condiciones. Y sí, en un estudio hecho en el 2016, encontramos que en las comunidades donde entró Texaco, o sea, que tiene mucho más tiempo de extraer petróleo ahí, la incidencia de cáncer en la población es casi 3 veces la media nacional. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo la población amazónica, la población indígena, la población campesina que está en la Amazonía y urbana también, porque las ciudades, hay Y pozos además de, petroleros en las ciudades y todo. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar con la Amazonía y con el país cuando se termine el petróleo, porque es un recurso no renovable, es decir, se agota. Y mientras más rápido lo saquemos, más rápido se agota. unos Y han tenemos que manifestado ir. perdón, doctora, unos han manifestado que tenemos reservas petroleras para los próximos 7, 10 años. ¿Qué hay de verdad aquello? Lo que dicen es que a los próximos 7 años el Ecuador dejará de ser un país exportador de petróleo. Todavía habrá un poco, pero ya no vamos a poder exportar porque ya no vamos a tener. Eso es lo que dicen algunos estudiosos. Y yo no soy experta en ese tema, pero de Pero es la todas vocera maneras, en área de petróleo. si es 7, si es 10 o si es 30, como dijo el doctor, igual se va a acabar. ¿Y qué estamos haciendo como país para prepararnos para eso? Exacto. Tenemos la gran oportunidad que pasó en el año 2023, en donde la población ecuatoriana dijo que se quede el petróleo del ITT en el subsuelo. Eso deberíamos tomarlo como una oportunidad, como un primer paso para ir pensando en ya ir construyendo una transición hacia un Ecuador postpetrolero, porque nos va a tocar de todas maneras a los 7, 10 o 30, nos va a tocar y tenemos que ir preparando, porque si empezamos a sacarlo a toda, y peor, entregando a empresa privada, o sea, lo que debería hacer Petroecuador es empezar, sí, quedarse con el campo Sacha, con el campo, o sea, recuperar los campos petroleros, estar en manos del Estado, pero y ahí mismo ir haciendo un ahorro con lo que genere de ingresos, un ahorro que financie la transición. Eso debería ser lo más lógico, lo más correcto, lo más honesto. O sea, ya hemos sacado el petróleo, además de que deberíamos tener mucho más cuidado ambiental. O sea, nosotros ahora estamos apoyando de que no se privatice Sacha, de que no se entregue a la empresa privada, que se quede en manos de Petroecuador. Pero eso no significa darle un aplauso a Petroecuador. Petroecuador no es que esté haciendo las cosas bien. Petroecuador en el tema de la quema de gas en los mecheros, o sea, ha hecho cosas incorrectas completamente. Errores y horrores. Claro, porque hay una sentencia que dice que tienen que eliminar los mecheros. ¿Y qué hace Petroecuador? Pues manipula y hace un protocolo, un reglamento de cumplimiento de la sentencia, en donde pone unos estándares y que dice que solamente se contamina hasta 100 metros y que centro poblado solamente son 20 casas adosadas. O sea, si son 10 casas ya no es Y centro además poblado. estos mecheros serviría Entonces, para obtener y gas. hay algunos técnicos que dicen que se pierde, llegan a decir hasta que se pierde 2.000 millones 2.000 millones. de dólares
con todo, ¿no? Con lo que se quema en gas, con lo que se está importando, porque hay grupos económicos que están por detrás con sus intereses, importando gas, importando incluso diésel para sustituir lo que se está quemando del gas. Entonces están usando diésel. O sea, todas estas cosas hay que ver. Y entonces sí es una pérdida grande y eso lo está lamentablemente haciendo la empresa. Entonces ya dejémonos de hacer estas cosas de beneficiar a grupos económicos que durante todo este tiempo se han beneficiado y se han enriquecido a costa de la destrucción de la naturaleza y de la salud de la población de la Amazonía. Entonces, tendríamos que ir pensando cómo vamos a terminar con el petróleo que se está, aunque no es necesario, digo, terminar hasta la última gota para poder hacer otra cosa. Ya tendríamos que ir pensando en alternativas que sean más. Conversemos más luego en las alternativas. Estamos con el doctor Washington Andrade. Él es un defensor del patrimonio de los ecuatorianos. Nos decía que sobre el tema de Sacha hizo una acción de acto urgente. ¿Cuál es el siguiente paso o qué resultados aspiramos tener en el futuro? Y bueno, yo al comentario de la doctora, yo comparto plenamente, ¿no? Petroecuador no ha hecho bien los deberes, pero eso ya sabemos que Petroecuador, es decir, tiene niveles, ¿no es cierto?, que se rigen por la política del quien está gobernando. Entonces, lamentablemente sí, no ha habido un manejo y en los últimos gobiernos, empezando desde Lenin, ha habido un aumento de una especie de auto boicot y sabotaje en la inversión o reinversión en Petroecuador y específicamente en los campos y en el campo Sacha, justamente para dar esta apariencia de que es ineficiente, de que hay corrupción, de que los sindicatos están comiendo toda la plata, toda esta cuestión. Entonces se trata de eso, ¿no? Por eso es que esto no solamente, este rato tenemos que hacerlo urgente. Seguro que algo es verdad y otro no es verdad. Sí, pero este rato, por supuesto que sí, hay ineficiencia también, pero ¿por qué? Generada por un auto boicot. Lo que este momento es lo urgente. Evitar que el campo Sacha vaya a manos privadas porque les resultaría el juego maniqueo que ellos han utilizado en estos últimos años. Entonces, una vez que se haga esto, nosotros en la plataforma de lucha decimos, un momento, sí se queda con Petroecuador, pero tiene que implementar o mejorar los procedimientos de tipo ambiental para reducir el impacto. El tema de los mecheros es algo que tiene que solucionarse. No solo que se está perdiendo, se está contaminando, que eso es lo más grave, pero se está perdiendo también dinero. ¿Por qué? Por no realizar las inversiones necesarias. El campo Sacha produce cerca de $2.000 millones en ingresos netos por año. Imagínense lo que significa. Aporta con más del 16% del ingreso petrolero total. Y nosotros vemos que solamente en un año es más de la prima que están ofreciendo. Pero además de eso, por ejemplo, tiene que dar las soluciones. Por eso es que en la posición que nosotros tenemos es, este dato hay que luchar por Sacha, sí, pero lo que tenemos es que exigir que la política petrolera respecto del manejo de los campos y del OCP tiene que regularizarse, tiene que actuarse con transparencia, tiene que invertirse y tiene que ponerse énfasis en el tema del cuidado ambiental. Y la otra particularidad, efectivamente concuerdo, me parece una excelente idea, el hecho de empezar a hacer un fondo para la transición, que sería muy interesante. Es decir, si un 5%, un 10% se va haciendo un fondo para la transición, creo que vamos a ir haciendo esta precaución. Respondiendo a tu pregunta puntual, Guillermo, efectivamente este acto urgente, como adelanté en mi primera intervención, ha generado que la Fiscalía abra una investigación previa. ¿Qué quiere decir esto? La investigación previa es una etapa, una fase preprocesal antes de que se decida que si se pasa a la fase procesal con una instrucción fiscal, con la formulación de cargos y todo eso, porque ya se han encontrado elementos suficientes para determinar que puede haber una infracción. Este dato lo que estamos hablando es de indicios y en estos casos hay indicios graves, concordantes de la presunción de la comisión de varias infracciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hecho de que se haya creado un marco de manera artificiosa, es decir, un acuerdo ministerial exprofeso para crear y dar esta excepcionalidad. Ejemplo, se emite el acuerdo ministerial número 040 con fecha 25 de noviembre. Adivinen, en ese acuerdo ministerial se hacen constar informes que todavía no nacían a la vida jurídica. Y el 26 se emiten los informes. O sea,
primero se emite ya la norma y luego se hacen constar los números de informe que todavía no salían a la vida jurídica. Si me explico, noten esto. O sea, hicieron lo contrario. O sea, exacto. Se pusieron los zapatos antes de ponerse las medias, así, en definitiva. Entonces, terminan siendo, noten que se les durmió el diablo, como decimos en la gente, ¿no? Que el número de teléfono y el correo electrónico del estudio jurídico sea el mismo del ordeño, cuanto de la empresa Modaime, una de las empresas adjudicatarias. Y luego, las modificaciones que se han dado, se suspendió la página web de la Superintendencia de Compañías para corregir esto. ¿Quién dispone que se haga esto? Es decir, hay una trama que nosotros presumimos y qué infracciones son las que nosotros presumimos, porque todavía no podemos asegurar, esto lo tendrá que determinar la justicia penal, pero ¿qué es lo que presumimos? Que hay en los tipos penales de actos de corrupción en el sector privado, porque se dice ya y se ha develado que meses atrás ya se han estado reuniendo, es decir, estos empresarios se han estado ya reuniendo. ¿Antes de qué? De que se abra un proceso de licitación y nada. Y todo esto configura en que se crea un proceso exprofeso para adjudicar a dedo, violentando incluso los derechos de otras posibles compañías que podían participar. Adjudicación a dedo, ha dicho usted, sin licitación. Adjudicación a dedo, definitivamente, y violentando las normas, violentando la misma sentencia que declaró inconstitucional las reformas introducidas por el expresidente Lazo al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, donde se determinó que no se podía, es decir, concesionar, ceder, privatizar, el nombre, el sinónimo que quieran, pero realmente termina siendo una privatización a empresas, es decir, privadas, de campos maduros, de campos que están en producción. Nadie dice que no vengan, pero que vengan a invertir en los campos que hay riesgo, no en un campo que se le ha llamado la joya de la corona, la vaca más gorda. Esto de la vaca gordona, esto de la vaca gorda tiene que ver con el ordeño, ¿no? Y parece que eso se les ha quedado porque pretenden ordeñar sacha. Pero se le ha dicho la gallina de los huevos de oro. Todo puede decir, ¿no es cierto? Pero es sumamente importante y estratégico, y esto es lo que tenía y tiene que respetarse. Por eso es que nosotros, contra todo riesgo, con el apoyo de organizaciones sociales, hemos presentado este acto urgente que, no por nuestra voluntad, sino por decisión de la Fiscalía General, ante tanta contundencia de los argumentos e indicios que hemos presentado, resulta que ha decidido abrir una investigación penal, una investigación previa en materia penal en contra del presidente de la República, por iniciativa de la Fiscalía, en virtud del acto urgente. Acto urgente, repito, que no es una denuncia, que por cierto, por mandato de la Asamblea, acordamos en que íbamos a presentar una denuncia. Así que la Fiscalía simplemente ha abierto esto tomando como una noticia criminis, pero ya está abierta, y nosotros, en representación de las organizaciones sociales y como ciudadano, vamos nosotros a solicitar un montón de diligencias para demostrar lo que estamos diciendo. Vamos a llamar a que se rindan versiones desde el propio presidente de la República, vamos a llamar que rinda versiones del ministro Ferreira, la cuñada de él, que es la vicepresidenta nombrada a dedo también, ¿no? Porque aquí las cosas se hacen a dedo también, y que vayan y que rindan las versiones, porque nosotros estamos viendo una gravísima trama de corrupción en todo esto, ¿no? Qué interesante. Y a veces estos temas no se conocen. Es importante que la ciudadanía conozca. Pero y además esta experiencia no solamente lo está impulsando el doctor Washington a título personal, sino un colectivo de ciudadanos. Hay una asamblea ciudadana, es decir, los ecuatorianos de Quito, de Guayaquil, de las grandes ciudades de este país están dispuestos a defender el patrimonio de los ecuatorianos. Es que a mí me parece muy interesante, como Guillermo Churuchumbe, yo de verdad les felicito por esta iniciativa. Bueno, doctora Alexandra, para ir terminando, ¿qué alternativas, si usted dice que en 5, 7 o 10 años ya vamos a terminar el petróleo, qué alternativas nos quedan? Creo que es importante, como dije, tomar el ejemplo de lo que pasó con la consulta del Yasuní. Ahí se habla de empezar con un desmantelamiento de la infraestructura y de atención, o sea, también una reparación a la zona donde ha estado afectada. En este caso tenemos que ir pensando en una reparación integral, que lo dice en la Constitución, de la zona afectada
Y esta reparación incluye a la población, incluye reparar también el tejido social que ha sido muy afectado. En las zonas en donde se Pero, extrae doctora petróleo, Alexandra, usted decía que 58 años vienen extrayendo el petróleo y no ha habido reparación social ni ambiental. ¿Qué se no, puede esperar? por eso mismo está la situación como está. En las zonas donde hay campos petroleros, las familias no tienen acceso a agua limpia. No tienen acceso a agua limpia. La El ciudad agua del Lago de Agrio, la la ciudad ciudad, del Lago Agrio no Lago tiene agua Agrio, potable. todo eso, o sea, eso en la ciudad, pero por ejemplo, en el campo, una familia que vive en una comunidad rural, no, si va al río, el río Está recibe los contaminado. desechos de la estación del pozo petrolero. Si va a tomar agua de un pozo, cavando un pozo, resulta que la misma agua del río se filtra y sale por el pozo y se ha comprobado que está contaminada. Si quiere tomar agua de lluvia, bueno, la quema de gas de los mecheros le está contaminando la atmósfera y el agua de lluvia sale como lluvias ácidas que afectan igualmente. Y de los estudios que yo mencioné, en donde hay una alta Y cantidad de además cáncer, selva deforestada también. No habría ni caza ni claro, pesca. sí, porque afecta a los animales, afecta a los vegetales, a los mismos cuerpos de agua, porque les baja el pH de estas lluvias ácidas. Pero algo que yo mencioné, y es que estos estudios que se hace donde se indica que hay altos niveles de cáncer, resulta que la gente que tiene más casos de cáncer es la que está viviendo cerca de los mecheros. Y de esos casos de cáncer, el 72% es en mujeres. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Por eso es que fueron 9 niñas amazónicas las que pusieron la demanda contra el Estado para que se eliminen esos mecheros. Porque si no se eliminan, ese va a ser el futuro de ellas. Van a ser las futuras estadísticas de casos de cáncer si es que no se acaba con eso. Entonces, todas esas cosas es necesario ir tomando en cuenta, ir viendo cómo se hace una reparación integral, porque eso es lo más importante. Y luego ir viendo cómo después se van haciendo actividades que no destruyan la naturaleza. O sea, el Ecuador tiene una vocación agrícola. O sea, irse por esos sitios. Tiene además paisajes hermosos, pues el ecoturismo. O sea, son muchas de las O sea, sí formas. existe alternativas Alternativas económicas. existen. El problema es que somos un país que nos hemos acostumbrado digamos, al dinero bastante y fácil, ¿no? Y en manos de grupos que no han priorizado, como dije al principio, más que el dinero para sus bolsillos. Entonces, eso es lo que está perjudicando y es a lo que tenemos que ir atacando. Y debemos ir como o sea, haciendo los primeros pasos y poniendo los primeros ejemplos en el ITT, en donde ahí es posible que para empezar desmantelemos todo eso, pero creo que es necesario no solo desmantelar la infraestructura, es desmantelar la Pe- dependencia Pero alguna a gente la ya se asustan, industria. dice, van a desmantelar toda la infraestructura petrolera y de dónde vamos a tener los ingresos económicos. Y estoy seguro que muchísimas voces existen en aquello. De todas maneras, como dije, se va a acabar el petróleo. Y también deberían pensar dónde y qué va a pasar después. O sea, tal vez a esa persona no, porque va a tener, no sé, un ingreso o un sueldo, algo de... Pero ¿y sus hijos y sus nietos? O sea, también hay que pensar en eso. Sí, podemos decir, no, pero es que el trabajo, la mano de obra. Pero ¿por qué la gente no se ha puesto a pensar por qué la gente está como dependiente de ese puesto de trabajo que la empresa le da? Porque ya le han contaminado los suelos, ya no puede dedicarse a la agricultura y el agua está contaminada. ¿Cómo siembra? Ya todos los productos le salen contaminados. O sea, por todo lado tiene que haber una reparación Hay que social hacer y una ambiental. reparación y de ahí sí tendríamos que ir implementando alternativas, pero que sean desde las comunidades que se vayan haciendo y que ya hay ejemplos. Hay muchos programas y en la misma zona petrolera, Ya, programas de agroecología, por ejemplo, ya. de permacultura para ir como reparando todos esos suelos contaminados, todo ese ambiente O sea, contaminado. ya existe experiencia. Claro que sí, y ¿De dejando qué que va? se regenere el bosque que es muy biodiverso y que ha sido afectado, ¿no? Listo, para ir terminando, querido doctor, ¿qué nuevas acciones tenemos para que realmente existan los resultados
como requieren los ecuatorianos? Bueno, nuestra lucha está encaminada sin, es decir, em, dejar de un lado estos aspectos que son sumamente importantes. Para mí, al menos, la prioridad es del ser humano. Y eso pasa con cuidar su ambiente, su salud principalmente, mi solidaridad con la población que han sido afectadas por todos estos años. Pero este rato hay que tomar decisiones. Y yo concuerdo, aquí debe haber una redistribución, y esto ya es un concepto general, la redistribución de la riqueza. Aquí la redistribución de los ingresos, principalmente a las zonas que terminan siendo afectadas. ¿Para qué? Para que haya una reparación integral. Si los ecuatorianos nos nutrimos de este petróleo en buena parte de nuestro presupuesto y todo eso, ellos tienen que ser reparados integralmente, que esto no es una lotería ni nada, es un derecho que ellos tienen, pero aquí hay que encontrar el equilibrio y esto es lo que se tiene que lograr. Pero cuando se desequilibra todo esto, cuando lo que opera es que hay una injusta repartición. Es decir, viene la empresa privada, se lleva, como en este caso, pretenden llevarse el 87.5% de los ingresos. ¿Qué queda para poder reparar a las comunidades, más allá de las migajas que ellos puedan dar para hacer una especie de apariencia? Entonces, esto es lo que tiene que corregirse. O sea, la lucha a este momento es para evitar que estos negociados se concreten, que quede en el Ecuador, y ahí sí es lo que tenemos que exigir al gobierno que gane, para efectos de qué? De que implemente políticas públicas en materia petrolera que contemplen estos escenarios, estas reparaciones integrales, que se invierta, que se reinvierta incluso para subir la producción, pero también que se reinvierta en estos programas de atención, ¿no? A la gente principalmente. Es decir, de esto se trata, pero para ello hay que dar primero esta lucha. Por eso es que, ¿cuáles son las acciones próximas? Bueno, estamos haciendo un tuitazo digital, ¿no es cierto? Estos plantones digitales. Esperamos nosotros que se concrete ya la no firma y que el presidente en el plazo que estableció para el 11 simplemente no firma. En el 11 nosotros hemos establecido también hacer un tuitazo, perdón, un plantón presencial, y estamos llamando y convocando a todas las organizaciones en todas las provincias para que esto se pueda hacer en las plazas frente a la gobernación de cada provincia, siempre de manera pacífica, sobre la base y respetando el derecho a la resistencia de manera pacífica que está previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República. Nuestro llamado es justamente para ello. Es decir, que esto vaya creciendo si es que el presidente se le ocurre continuar con esta negociación, negociado o este ordeñado del campo Sacha. Entonces nosotros Negociado o vamos a ordeñado. continuar. Esperamos, creo que por ahí los dos, este rato se han convertido casi en sinónimo, lamentablemente. Y nosotros lo que estamos esperando es que más bien haga el anuncio, que lo más sensato de esto, dejar sin efecto ello y devolver el campo Sacha a Petroecuador. Porque, ¿por qué nosotros decimos devuelvan el campo Sacha? Porque ya el campo Sacha fue quitado, por decirlo de manera coloquial, a Petroecuador. Y este dato está en manos del Ministerio de Energía, listo para ser adjudicado, mejor dicho, ya fue adjudicado para ser entregado mediante la firma del contrato. Por eso es que nosotros decimos, devuelvan el campo Sacha, dejen sin efecto esa adjudicación, devuelvan el campo Sacha, y estas van a ser nuestras acciones. ¿Hasta qué? Hasta que venga el nuevo gobierno. Y esto quiere decir, si nosotros adoptamos una posición, este rato estamos peleando, ¿no es cierto?, evidentemente en contra de quien quiere privatizar. Pero esto puede parecer un apoyo implícito a la otra lista, que no podemos alejarnos de la coyuntura política. Pero esto no, en modo alguno constituye un cheque en blanco para el nuevo gobierno. Es decir, no vamos a ser tontos útiles de nadie. No quiere decir que nosotros estamos luchando este rato, no le dan a una empresa y llega otro gobierno y resulta que les dan a otras empresas o a otros chinos y nos ven la cara de chinos. No, no. Acá nosotros vamos a estar con firmeza, y vamos a exigir que se cumpla esto. El campo Sacha, el OCP y en general los recursos y el patrimonio se quedan con el Estado, y vamos a exigir una mejor administración, eso sí, ¿no? Entonces, nuestras siguientes acciones van en el campo legal y también en el campo de ejercicio del derecho a la resistencia previsto en la Constitución. Qué bien, muy interesante me parece este tema, pero sobre todo decirles a los ecuatorianos, la prima es de 1.500 millones de dólares. Nos acaba de decir hace un momento el doctor que el campo Sacha tiene una extracción o producción que genera cerca de 2.000 millones de dólares por año. O sea, la prima es de 1.500 y por año se produce
o tiene un ingreso de 2.000 millones de dólares, significa que estamos perdiendo. O sea, casi perdiendo o regalando a la empresa privada. Y eso afecta al patrimonio de los ecuatorianos. Palabras finales para nuestros amigos oyentes, para nuestros amigos que están en redes sociales. Sí, ahora se ha dado con el tema de Sacha, que es un tema muy, muy importante para el país, con una unidad de las organizaciones. Estuve presente en la convocatoria que se hizo en la Casa de la Cultura para definir, para discutir sobre este tema, y era realmente muy impresionante ver cómo de todo lado había las personas, las organizaciones, los sectores, o sea, este tipo de unidades creo que es muy importante para la lucha, y estoy casi segura que vamos a triunfar porque la unidad es la que hace la fuerza. Qué bueno. Palabras finales, querido doctor. Bueno, muchas gracias. Todo es el papel importante de los medios de comunicación, de quienes hacen periodismo, el difundir estas luchas sociales, porque lamentablemente vemos que muchos medios tradicionales están casados con los intereses, ¿no? Hoy mismo, si podemos detectar y podemos ver la política macro, este rato se están peleando entre grupos económicos, se están disputando Sacha. Notemos nosotros estos reportajes, a quién pertenecen estos medios en que ya empiezan a sacar y se oponen. Es decir, por el un lado, un grupo económico está tratando de hacerse del negocio, de ordeñar el negocio, y por otro lado, hay otro grupo económico que ya dice, hay otra empresa americana que ya ganó la adjudicación que se le debe dar. Es decir, estamos en medio de intereses. Ahí es donde debe primar la ciudadanía, donde los ciudadanos debemos levantar la voz para defender nuestro patrimonio y dejarles, como se dice, con la bata alzada a estos señores que quieren hacerse de los mejores negocios y de los activos estratégicos del Estado. Así que no vamos a desmayar y por supuesto lo que habíamos gritado en esa asamblea, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. La unidad hace la fuerza y debe saber que Sacha no se vende, Sacha se defiende porque Sacha es Ecuador. Sacha no se roba. También. Muchísimas No se ordeña. gracias. Yo quisiera agradecer a la doctora Alexandra y por supuesto al doctor Washington por este espacio tan importante. Esperemos que en el programa Un Bizcocho con Churuchumbi podamos reflexionar, conocer la otra verdad, la otra realidad de nuestro país. Y no se olviden, ecuatorianos y ecuatorianas, es importante generar procesos de unidad y sobre todo de solidaridad entre todos. Unidos somos más como Ecuador. Todos tenemos que arrimar el hombro. Necesitamos conocernos de cerca. Necesitamos poner el hombro para sacar adelante este país. No perdamos la fe y no perdamos la esperanza por un Ecuador mejor. Muchísimas gracias a todos los amigos y regresaremos con un nuevo programa para el siguiente mes, para la siguiente semana.